Le vamos a... Ok, perfecto. A ver, nos vemos aquí, estamos haciendo las pruebas, nos vemos, nos oyen, nos escuchan. Ya aquí en los controles tenemos excelente tarde, excelente día, excelente noche, madrugada, no sé en qué horario. Vean este video, el cual estamos haciendo con mucho cariño, gracias a la compañera Jocelyn Aguilar en los controles, que ahorita nos va a compartir por ahí una maravillosa presentación, maravillosa porque conlleva un esfuerzo todo esto de andar recopilando información y estructurando, ¿no? Todos estos de las presentaciones. Se llama Homofobia, eh, la presentación, pero la vamos a matizar hacia no solamente hablar de las LGBT más fobias, sino enfocarnos en la transfobia hacia las personas trans. Valga la redundancia por todo esto que viene de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y todas las LGBT más fobias, ¿verdad? En la República Mexicana, en los Estados Unidos mexicanos, desde hace un par de años, 3, 4 años, por decreto presidencial, se conmemora este día, que es un preludio saliente a nivel internacional. Y vamos a hablar justamente, la compañera Jocelyn y yo les vamos a hablar un poco sobre la importancia de detectar esos discursos cotidianos y esas organizaciones también muy estructuradas, desde lo cotidiano hasta lo estructurado, lo político, lo social, lo religioso, de estas fobias y de estos discursos de odio que van escalando para lamentablemente llevar a las consecuencias de lo que son los crímenes de odio y que cómo inician con algo muy normalizado, ¿no? Que son bromas hirientes, que son discursos patologizantes, que son revictimización, y tenemos mucho hilo de dónde cortar. La compañera trans que fue brasileña deportada del aeropuerto de la Ciudad de México hace poco, tenemos lamentablemente 5 compañeras trans apenas, esto muy reciente, el día de hoy, pero este programa lo estamos grabando, así que habrán pasado algunos días en Irapuato, en Guanajuato, que mueren lamentablemente en un accidente automovilístico. ¿Cómo vemos cómo se siguen repitiendo estos padrones conductuales, perdón, de la prensa, de revictimizarnos como hombres vestidos de mujer? Yo ya no quiero seguirle porque aquí nos vamos a terminar el programa. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Excelente día, tarde, noche. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Jazz. Ok, ¿ya estás lista con los controles? Ya tenemos por ahí la presentación. Tú me dices. Pues bien lista, ¿no? Pero pues haremos lo posible. Entonces, la pongo. Tú me vas mencionando si ya se ve. Sí, perfecto. Ok, ya voy a tratar de agrandar. Eso creo, si me deja el... Tú me dices que se está viendo. Sí, 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 se está viendo. ¿Sí se ve? Sí. Ok, entonces la voy a tratar de agrandar porque no alcanzo. Ya, ahora sí. Bueno, yo antes que nada quiero decirles que esta presentación nos las prestó el compañero Edgardo Gómez, que es nuestro compañero de el colectivo Soy Humano AC, donde recuerden que hacemos un trabajo muy importante sobre acompañamiento de los casos de crímenes de odio y de la no discriminación hacia las personas de las disidencias sexuales. En el estado de Veracruz, los acompañamientos en persona, ¿no? Y en el resto de la República Mexicana, vinculación pues con la sociedad civil organizada y con algunas instituciones públicas, ¿no? Básicamente. Pues entonces ya está, querida.
¿qué es la homofobia? Creo que debemos de partir desde ahí y hay que entender que la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, en este caso la transfobia existe, por supuesto que existe, porque lamentablemente se tiene todavía esa creencia o hay un discurso, una narrativa muy constante, más en las redes sociales, sobre que la homofobia, lesbofobia y transfobia y todas estas fobias hacia las disidencias sexuales son como que algo que no existe o como que algo muy aislado, pero no es un hecho aislado eh, la discriminación hacia las disidencias sexuales. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de ello. La siguiente, por favor, querida. Entonces, para hablar con todo este tema de las fobias, debemos de entender también dónde inician todos este tipos de fobias, ¿no? Dónde inician, y es muy importante que entendamos que en 69 países del mundo se sigue criminalizando la homosexualidad y por supuesto y lamentablemente también la transexualidad y el lesbianismo, y en ocho países aún se sigue castigando la homosexualidad como lamentablemente con la pena de muerte. Hay que recordar que apenas hace un par de años en un país, perdón, muy cercano a México y el Caribe, que es Belice, se criminalizaba la homofobia. Jamaica también tiene un par de años, una isla del Caribe, donde también con cárcel eran encarceladas las personas de las disidencias sexuales. En Belice también, por ahí todavía creo que existe uno o dos países, uno que es Guayana francesa, si no mal recuerdo. Sí, creo que es Guayana francesa en el continente americano. Y eso es muy, muy lamentable que a estas alturas del año 2022 se siga criminalizando la homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es? Es un tipo de prejuicio, es un prejuicio hacia la sexualidad básicamente, que se puede manifestar irracionalmente con la incomodidad, la huida, la repugnancia, el rechazo, la discriminación, la negación, la apatía, la agresividad u odio. Existen diferentes tipos de manifestaciones de la irracionalidad y de los prejuicios, ¿no? Aquí están enumerados unos, hay incomodidad y repugnancia, rechazo, desconfianza, discriminación, apatía, negación, odio, ¿no? Y todas estas emociones van escalando hasta que lamentablemente llevan a casos muy, muy terribles de violencia. Existen diferentes tipos, por supuesto, y todos estos se justifican bajo un halo de, pero es que mi religión X o Y no es permitido. Pero es que a mí me criaron con esta o X o Y ideas. Pero es que según mi partido político eso no. Pero es que según mi abuelita o el primo del primo de un amigo. Y entonces tratan de justificarse las narrativas de la discriminación, la apatía, la agresividad, el odio. Y hay que recordar que todas estas manifestaciones contra las disidencias sexuales, en ninguno de sus aspectos tiene que ser justificado. No tienen justificación. Debe existir el respeto hacia las diferencias. Hay que respetar las diferencias de cualquier persona y encontrar las coincidencias cuando se pueda. La siguiente, por favor. Sí, estoy tratando de cambiarla porque no me deja ya. Perfecto. Sí, acá te esperamos. No pasa nada. ¿Ya cambió? No, todavía no. Ok, voy a dejar de compartir porque porque sí se ve en el mío. Ahí va. Otra vez. ¿Ya se ve? Ahí está. Sí. Ya se ve, nada más que es la siguiente. Ok. ¿Cómo ¿Cambió? nace el término? Sí, está perfecto. El término nace del psicoterapeuta George Weinberg. George acuñó el término en 1965
para describir la incomodidad que despertó la presencia anunciada de una mujer lesbiana en una plática. Usó las palabras griegas homo, que es igual, y fobia, rechazo, miedo, homofobia. Adversión hacia la homosexualidad o a personas homosexuales. La siguiente, por favor. Esto hay que tenerlo muy en claro, y la homofobia no incluye solamente a los hombres homosexuales, también a las mujeres lesbianas, y desde esta narrativa que estamos ahorita aquí haciendo, también a todas las disidencias sexuales, entre ellas las personas trans, ¿no? Tipos de homofobia, lesbofobia, transfobia es la institucional, las normas o leyes establecidas contra las personas LGBTIQ+, diversidad sexual o disidencias sexuales, como a mí más me gusta, disidencias sexuales. En lo cultural, lo que ya hablaba hace un rato, que son las normas, que son los prejuicios y valores hechos por la sociedad para rechazar a las disidencias sexuales. En lo cultural se dice, no, pero es que yo en mis tradiciones no solamente hay hombre y mujer y solamente hay heterosexuales, personas cisgénero, ¿no? Y bueno, sí, en tu cultura eso te inculcaron, sin embargo, no quiere decir que no existan otro tipo de formas de ser, de existir, de construirte, de amar o de amar, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, como los Afafai, allá en todo esto de la costa de Nueva Zelanda, las rishas, en la India lo vemos con las muches o los muches en México, en Juchitán, que culturalmente también en ciertas regiones del mundo está aceptado en la cultura las disidencias sexuales, y hablando en este caso específico de las personas trans, ¿no? En lo personal, a nivel individual, un punto de vista, estigmas o creencias. Y las creencias no son absolutas ni inamovibles, son cambiantes, entonces sí podemos deconstruirlas. Aquí hay un cadáver donde se encontró, hablando de la antropología, ¿no? De dos hombres abrazados, y fue como que ayudó mucho esta osamenta encontrada de dos hombres abrazados, porque descartó lo que decían muchos que era algo moderno la homosexualidad. La siguiente, por favor. Y históricamente han existido las personas de las disidencias sexuales. Cuando se habla de las disidencias sexuales se cree que es algo relativamente nuevo, y no es así. Existe desde los griegos tenían una normalización muy bien aterrizada de la homosexualidad, el lesbianismo, donde tenían baños públicos y donde incluso luego copiaron de los griegos, los romanos, como el ejército romano, ¿no? Con los gladiadores que eh, tenían algunos de ellos, ¿no? Los de la alta jerarquía, a sus iniciados, a jovencitos homosexuales, como sus parejas, ¿no? Y aparte de tener sus esposas, ¿no? Y también en los gladiadores era eh, no muy bien visto, sino que era parte de un ritual y de un proceso de iniciación de los gladiadores que se bebieran el semen de jóvenes que se volvían sus parejas. Y decían que cuál era la fuerza de esos gladiadores, y era que defendían con la vida literal con la vida, a su pareja, que eran justamente parte del ejército, y entonces había un vínculo tan fuerte que hacían un ejército de guerreros sumamente fuertes y con mucha estrategia y trabajo en equipo. Y con esto no quiero hacerlo como un tipo de, como un estereotipo, ahí hablando de la homosexualidad de los romanos, pero también se daba la homosexualidad en los mayas, también se daba en los olmecas, también en la zona de las culturas de los incas. Hablar de las disidencias sexuales no es algo nuevo, ¿no? Cuando se cree que es algo moderno, se dice, ay, pero con sus ideas modernas, liberales. Hay que entender que las disidencias sexuales estamos desde el comienzo de la humanidad. Para el judaísmo, el acto sexual solo era importante con fines de procreación, por ejemplo, ¿no? Y aquí viene justamente todo este tema de la religión,
del monoteísmo va muy de la mano con la monogamia, ¿no? El monoteísmo, la adoración de un solo Dios, y la monogamia de mono, de uno, de tener solo una relación interpersonal, sexual y afectiva, una relación de pareja. Y si tuvieses otras más, estarías cometiendo adulterio, pecado, etc, etc. Solo era importante con fines de procreación. La siguiente. Voy. Sí, no, no pasa nada. Entonces, el cristianismo, el islamismo son como que dos de las religiones que están paridas, que están creadas y cimentadas sobre un sistema patriarcal y machista muy fuerte, y es lo que replican muchas familias alrededor del mundo. Y no solamente el Islam y los cristianos, también las religiones como incluso el budismo, aunque más matizado, y otras religiones, ¿no? Y hay que entender, por supuesto, que se debe respetar cualquier creencia, cualquier religión de cualquier parte del mundo, de cualquier individuo, pero cuando esa religión se vuelve como que extrema en sus ideologías, en sus prácticas, en sus creencias, para decir, vamos a destruir como un gueto a todos los gays, a todas las trans, a todas las disidencias, o como dicen ahora, el lobby gay, y que hay que destruirlos y porque nos están haciendo una mala influencia para las niñas, los niños, ahí entonces sí es un problema, ¿no? Y ahí hay que poner ciertas regulaciones jurídicas para lograr tener una línea de respeto para que no existan agresiones, agresiones muy claras, ¿no? Y muy de frente hacia algún grupo poblacional, y en este caso las disidencias sexuales, ¿no? La siguiente, por favor. Eran Acá te todas las esperamos. diapositivas. Sí, acá te esperamos. Entonces, cuando se habla de las disidencias sexuales, muchas personas creen que es algo relativamente nuevo, ¿no? Y no lo es. Pero también hay que entender que no vamos a poder cambiar del todo a las personas con sus religiones. Y nuestra, digamos que misión de las asociaciones civiles, en este caso quienes estamos impulsando políticas públicas y cambios sociales y culturales, no es que decirles que pierdan su identidad religiosa, ideológica las personas, sino que lleguemos a un punto de encuentro matizado, donde ni yo tengo que agredirte a ti, ni tú a mí por lo que tú creas, ni por lo que yo crea, sino que exista una línea muy, muy, muy clara del respeto, ¿no? Y justamente para eso son las leyes, pero las leyes bien aplicadas, ¿no? Y ahí, aquí es cuando entra entonces lo de las políticas públicas, ¿no? Como en México hay muchísimas, digamos que leyes que incluyen a las personas de las disidencias sexuales, que del respeto, la no discriminación, y sigue ocurriendo, ¿no? Hablando del caso de esta compañera activista brasileña que llegó al aeropuerto de la Ciudad de México y por no tener una homologación jurídica fue rechazada, aún siendo una activista reconocida internacionalmente, y se nos sigue a las personas transgenitalizando, patologizando, de que si no estamos como el binario hombre-mujer, pues no somos ciudadanos, ¿no? Y aquí es justamente la gran responsabilidad jurídica que siguen teniendo el sistema Estado, los países, y es otorgarnos algo tan necesario para las personas trans, que es la identidad jurídica, porque de ahí parten muchas otras cosas, como el acceso al trabajo digno y el acceder a una vivienda digna, salud, etc., etc., pero también entender que todos estos discursos de rechazo, todos estos discursos de odio que se normalizan desde una diputada, un diputado, un alcalde, un medio de comunicación, la vecina, el primo de un amigo, la prima de un amigo,
Todos esos discursos van escalando y van escalando y van escalando y van a lamentablemente a llevar a crímenes de odio. Los crímenes de odio motivados por la identidad de género, por la expresión de género o por la orientación sexual de las víctimas. Y entonces, el Día Internacional contra la LGBT más fobias, todas estas, eh, eh, todos estos nombres de las disidencias sexuales, hay que entender que inician en una narrativa errónea a la que nos introyectaron en nuestra primera infancia. Creo que esto es fundamental entenderlo. Que a mí me introyectaron que solo hay blanco y negro, pero hay que entender que hay que en el blanco, por ejemplo, si lo miras microscópicamente, es un color que tiene incluido todos los colores. Entonces debemos de ver, en palabras de Acentavo, las disidencias sexuales como personas de muchos colores. Así, de muchos colores. Entonces, a lo que quiero llegar es que todas las personas somos diferentes y que todas las personas, algunas son de cierto idioma, otras de cierto color de piel, o otros de ciertas creencias, otros. Así igual es la sexualidad humana, es un espectro, nunca está estático. Entonces, no tendría por qué ser un factor que impida desarrollarnos con dignidad a las disidencias sexuales y tendría que ser motivo para que se siga sancionando con cárcel o se siga discriminando o asesinando a las disidencias sexuales, ni que los medios de comunicación nos sigan ridiculizando, ni que la familia siga rechazando y arrojando a la calle o diciendo ya no eres parte de esta familia porque no está haciendo lo que yo quiero ser, lo que tu papá, tu mamá, tu tío, tu primo, tu iglesia o tu empresa quieren que tú seas. El hecho de que seas tú misma o tú mismo no tendría por qué ser un factor para el rechazo. Entonces aquí el gran desafío que tenemos la sociedad en general en el mundo, no solo en México, no solo en Latinoamérica, es entender que existe la diversidad, así como existe la diversidad en rostros, en idiomas, en nacionalidades, también en la sexualidad. Debemos de tener clarísimo en nuestra mente que la sexualidad nunca está estática, siempre está cambiando. Ya sé, parezco grabadora, pero siempre les digo esto. Como dicen, es que ya, yo me enamoré de un hombre, pero me lo hizo una mujer, pero como que no me es indiferente esta chica y la otra vez y con una copa y la besé y como que siento, dátelo, experimenta, vívelo, siéntelo. Y eso no te va a hacer una mala persona, ni te va a hacer una buena persona. Amar a una persona más allá de lo que tiene entre las piernas, más allá de sus genitales. Desear a una persona por sus genitales o no desearla por sus genitales. Sentir afecto, amor, empatía, solidaridad por una persona no es malo ni tampoco es bueno, solamente es. Y el hecho de que lo experimentes no tendría por qué ser un factor para que nadie te rechazase. Entonces, también el desafío que tenemos las disidencias sexuales es entender que las pautas que tienen las personas a nuestro alrededor son sus pautas, son las creencias que tienen sobre lo que debiésemos de ser. No somos ni el pastor, ni el padrecito, ni sus creencias, no somos ni el político, ni sus creencias, no somos ni mamá, ni papá, ni el tío, ni el primo, ni el vecino, ni sus creencias, sino simplemente eres tú. Y tú eres un ser valioso, más allá de todo lo que digan las demás personas. Entonces, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, como decía nuestra hermana Agnes Torres, inician por la boca. Y yo me voy aún más allá. Antes de iniciar con una palabra, se generan en la mente. Nuestra hermana Agnes Torres lo decía muy bien, que se genera por la boca, en efecto. Por eso hay que pensar muy bien, pero entonces pasa por un filtro que es la mente. Aquí se genera y luego sale acá por la boca. Hay que pensar muy bien qué vamos a decir antes de querer agredir, perdón, a
una persona por el hecho de que sea algo que a mi parecer, o lo que me enseñaron o me educaron no es lo correcto. Así te educaron, pero hay algo más. No solamente es tu narrativa, tu creencia, tu pauta. Hay otras pautas. Gracias, Jocelyn. Se nos trabó aquí un poco la diapositiva, pero creo que el mensaje está dado. Vamos a dar una segunda vuelta porque estos temas son muy interesantes. En los controles nos acompañó la compañera Jocelyn Aguilar, la cual le agradezco enormemente. Mi nombre ya es Bustamante. Espero y se encuentren muy, muy bien. Y recuerden, el hecho de ser personas auténticas, el hecho de ser tú misma, tú mismo, tú misma, no es un factor en absoluto para que te sientas inmerecedor o inmerecedora de el rechazo, del odio. Eres un ser de amor y así hay que vernos todos y todas. Gracias, querida. Bye, gracias a ti. Besos.